Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por www.uniminutoradio.com.co por el dial 14:30 AM los días lunes y viernes a las 3 de la tarde y también formando parte de nuestra plantilla de programación e información del canal de YouTube Sede Principal Bogotá. Un saludo muy especial a nuestros oyentes, a nuestra querida comunidad académica, profesores, estudiantes, administrativos, a todos los emprendedores del barrio Minuto de Dios que siempre nos reportan su sintonía y el acompañamiento a este programa. Siempre un saludo muy especial y con invitados muy especiales con temas de actualidad y que impactan a la comunidad. Hoy tenemos dos amigos de la casa, dos personas que ya han formado parte de este programa, amigazos además míos, así que es un gusto tenerlos acá, de la tecnología en gestión de mercadeo. Su director, mi doctor Ferney, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Generación Empresa. Muchas gracias, profesor César, nuevamente por la invitación. Gracias por el espacio. Y bueno, acá para seguir dialogando sobre el tema que nos apasiona desde las empresas y el tema social. Qué chévere, bienvenido, mi profe Ferney. Un amigazo muy querido mío, salesianos los dos, compañero de la facultad y demás. Mi querido profe Alejandro Emilio Ramírez. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Generación Empresa. Profesor César, muy buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Pues nuevamente agradecido por la invitación y muy contento de ser partícipe en otra de las muchas secciones interesantes que tiene Generación Empresa. Muchas gracias, maestro César. Claro que sí, mi profe, bienvenidos. Ustedes nos propusieron un programa que suena bastante interesante. Nos van a hablar de una consultoría empresarial que han desarrollado a través de Conec Bogotá Región Empresa con una empresa, digamos, beneficiada que se llama Fundación Artística Cantemos de Fusagasugá. Por favor, profes, tanto para mí como para todos nuestros oyentes, compártanos un poquito a qué se refieren con ese tema y con esa experiencia de consultoría empresarial. Ok, con mucho gusto. Bueno, pues básicamente eh, Conec Bogotá es una agencia de emprendimiento que cubre todos los municipios circunvecinos a Bogotá del departamento de Cundinamarca. Entonces, en asocio con la gobernación de Cundinamarca, hicieron una primera convocatoria que se llama Bonos Empresariales de Innovación. Y ante todo, la implementación de una estrategia regional para el fomento de innovación como factor de desarrollo y productividad empresarial en diversas provincias de Cundinamarca. Bueno, para este caso, pues la empresa beneficiada se llama Fundación Artística Cantemos de Fusagasugá, para ser acompañada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios como proveedor de conocimiento. Entonces, en este proceso de consultoría e innovación, con énfasis en productividad, competencia y emprendimiento, se realiza con el servicio de o la modalidad del desarrollo de un nuevo producto y se dirige a la construcción de una escuela de artes y oficios de educación no formal, y con esta situación de pandemia, pues con la modalidad inicialmente virtual, para que cuando todo se normalice, nuevamente tengamos la presencialidad. Profe Ferrey. Bueno, profe César, ya como lo explicaba el profesor Alejandro Ramírez, se hace este acercamiento para integrar al tema de empresa, academia y brindarle la oportunidad a los empresarios de diferentes sectores económicos ese fortalecimiento que se tiene, ¿sí? A partir de esta convocatoria, que también es muy importante que los oyentes, los pequeños empresarios, las personas que tengan las iniciativas, pues también busquen y empiecen a buscar qué es CONET y cómo los pueden apoyar y cómo se pueden vincular. A partir de ese ejercicio, pues desde la universidad se hace el acercamiento con la Facultad de Ciencias Empresariales y dos docentes de la facultad, el profesor Alejandro Ramírez y el doctor Roberto Ríos, quien hace parte de la facultad, empiezan a hacer este acercamiento con la Fundación Artística Cantemos, en el convenio que se establece con Coned Bogotá, como lo expresaba el profesor Alejandro, para hacer ese acercamiento a partir de ahí generar un primer diagnóstico de
qué necesita la empresa, qué necesita el empresario. En este caso, ahorita el profesor Alejandro nos comentará el maestro, porque es una fundación artística, entonces el maestro hace ese diagnóstico de cuáles son sus necesidades y a partir de ahí se empieza a generar la consultoría, ¿no? Como su nombre lo dice, se consulta qué necesita y se empieza a hacer esa articulación y pues lo empezamos a hacer acá desde la academia y cómo se lo acercamos al maestro en esa consultoría. Y a partir de ahí, pues se genera todo un proceso que se desarrolló a mediados del año pasado, profe Alejandro, y ya concluyó este año, profe César. Qué interesante. Mire que de lo que nos están contando ustedes a modo de introducción ya pueden surgir demasiadas preguntas. Una que me parece que ya deben estar haciendo nuestros oyentes emprendedores. ¿Cuál es el apoyo que les puede brindar un proyecto como CONEC Bogotá? ¿Es un apoyo financiero, es un apoyo logístico, es un apoyo de formación, de educación? Ustedes que lo conocen, porfa, me gustaría que le compartieran a nuestros oyentes como cuál es ese proceso en el cual nuestros emprendedores y nuestros muchachos que muchos quieren emprender pueden entrar a participar y beneficiarse de este tipo de proyectos. Ok, maestro César, pues básicamente para poder ser parte o clasificar dentro de un bono de innovación empresarial con CONEC Bogotá Región, pues hay que cumplir con una serie de requisitos. El primero consta de ser una empresa constituida con un periodo mayor a 3 años en municipios cercanos a Bogotá, llámese Mosquera, llámese Madrid, Fusagasugá, Faca, y está dirigido a apoyo de pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellas empresas que tienen algún interés en crecer, ese crecimiento lógicamente en todas las dimensiones empresariales y a partir de una serie de filtros y una serie de requisitos que básicamente son los que mencionaba, con un proyecto innovador, pues se puede llegar a clasificar dentro de ese bono y el apoyo es totalmente financiero. Es un apoyo que está en un rango de los 23 a los 33 millones de pesos, dependiendo del desarrollo que se vaya a elaborar y el empresario a través de una figura que se llama el gestor de CONEC, que es un intermediario que une tanto la empresa como la academia o la agencia de consultoría. Esta persona hace un acompañamiento permanente a ambos lados y en este caso, pues con Fundación Artística Cantemos, la modalidad fue el desarrollo de un nuevo producto. Entonces, parte de esa financiación, el 90% la cubre el bono y el 10%, esa contrapartida, la asume el empresario. Qué interesante y además son cifras de apoyo muy, muy importantes para emprendedores que además, como lo comentaban ustedes, y es una realidad, pues para todos, están sufriendo mucho en esta época de pandemia y de cuarentenas y aislamientos, pues ha golpeado muchísimo al pequeño y mediano empresario. Maestro Ferney. Sí, profe César, sí, lo importante es que también a los empresarios, al ser una red también CONET, lo importante es que se empiezan a generar estos lazos de interacción. Los invitamos a buscar allí en la página de CONET Bogotá.org y empiecen a empaparse porque también en esta red de innovación, en todo el tema que se empieza a estructurar de la economía naranja, de todo el hacer innovación, se ofertan diferentes cursos, se ofertan diferentes actividades, actualizaciones que al empresario cuando está empezando, como habla el profesor Alejandro, con un recorrido, pues también es un tema bastante importante y acercarse, ¿no? A llegar allí y conocer lo que a veces eso es lo que desafortunadamente pasa, que no se conocen todos estos beneficios que se tienen y que tenemos al alcance como mencionaba el profesor Alejandro, o sea, hay unas partidas, hay unos proyectos, hay una articulación que se puede manejar que es muy importante. Entonces, sí es importante que el empresario se acerque, lo conozca, se involucre,
pues para que pueda empezar a gestionar y a ser beneficiario de todos estos proyectos que son muy interesantes y que ya pues dan frutos como el que se dio en la consultoría que se trabajó con la Fundación Cantemos. Qué importante eso que nos comenta el profe Ferney y aplicable no solo para las empresas, sino para el estudio y demás. Siempre hay una cantidad de posibilidades de formación, de crecer, que muchas veces no aplicamos porque ni las conocemos o otras porque nos autoeliminamos pensando que no nos la podemos ganar. Entonces, qué importante que todos nuestros estudiantes y toda la comunidad que nos está escuchando siempre estén pendientes de eso. Hoy casualmente miraba un tema de las becas que ofrece la Fundación Banco Santander y son cantidad de becas, pero literalmente son miles de becas. O sea, también los invito a que ingresen los estudiantes, los profesores y demás. Son procesos fuertes porque hay que competir con aspirantes de toda Latinoamérica, pero ¿por qué no se lo puede ganar uno? En estos días la EAN hizo una oferta de cursos MOOC de más de 600 cursos certificados que rápidamente se inscribieron 50.000 personas. Dentro de lo que está ofertando en este momento el Banco Santander, tienen apertura para unas becas con el Consejo Británico para estudiar inglés. Es decir, yo pienso que desde que uno quiera realmente puede. Mis profes, me llama la atención algo evidente. Primero, pues obviamente sería muy chévere conocer un poco de qué hace la Fundación Artística Cantemos, pero a partir de ahí me llama la atención algo. En Colombia el arte es supremamente difícil. Ser artista, cantar, ser músico, bailar, ser artista de las manos, artesano y demás, es supremamente complejo, porque son artes que no son valorados y que supongo que además que en tiempos de pandemia han sufrido todavía más las circunstancias que estamos viviendo. Entonces quisiera que nos comentaran, porfa, qué hace la Fundación y por qué ustedes deciden encaminar esa consultoría hacia ellos. Ok, maestro César. Pues básicamente Fundación Artística Cantemos es la unión de varios amigos, todos de carácter artístico, el que hace aproximadamente entre 8 y 9 años se reunieron en la ciudad de Fusagasugá y se dieron cuenta que una de las debilidades en cuanto a nivel de educación y formación está principalmente centrado en planes lectores, de tal manera que este grupo de amigos se enfocan en generar espacios que estimulen todo lo que tiene que ver con la literatura y la poesía como tal. Ellos deciden hacerlo pues inicialmente de una manera voluntaria y con el tiempo se dan cuenta que pueden apoyar a diferentes instituciones de carácter educativo, en este caso dos colegios públicos ubicados en la región del Sumapaz. Ellos implementan todo lo que tiene que ver con planes lectores para motivar a los niños en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y comprensión de lectura y también como artistas crean el Festival Iberoamericano de Poesía de Fusagasugá, que ya para el 2021 cumple su 9ª edición. Ya en Colombia, dentro de los tres principales festivales de poesía, se ubica eh, Fundación Cantemos con el Festival de Iberoamericano y también tienen otro festival importante que es el de poesía infantil, que ya tiene bastante reconocimiento a nivel nacional. Cabe aclarar que con la situación de pandemia, pues la edición del año 2020 obligó a que fuera netamente virtual. Y comentaba el maestro Henry Jiménez, quien es el representante legal de Fundación Cantemos, que la pandemia, a pesar de la dureza y de la situación que generó la oportunidad de atraer muchísimos artistas y principalmente poetas de nivel mundial, europeos, norteamericanos, latinoamericanos. Y como usted dice, maestro, pues la pandemia desafortunadamente generó un impacto bastante fuerte y en este caso en la dimensión artística, pues total. Maestro Ferney. Sí, frente a eso y tomando las palabras que ahorita mencionaba el profe César, el tema de la cultura, el arte siempre ha sufrido y un tema de financiamiento pues bastante débil en Colombia, ¿no?
pues por diferentes razones, porque hasta que no se vea un lucro allí, pues no hay una inversión. Pero cuando se empieza a hacer la consultoría y se empiezan a ver una serie de oportunidades que empezamos nosotros a conocer también, como ver que hay un plan nacional de lectura y escritura que lo fomenta el Estado, que se llama Leer es mi cuento, que a veces vuelve lo que decía el profesor César, se desconoce y se pierde y está allí presente, pues esas son las oportunidades que se deben de capitalizar. También que hay una ley de bibliotecas públicas que cuando se integran, que cuando la fundación, como la Fundación Cantemos, cuando se articulan, cuando se ven todas esas oportunidades y se desarrollan, se potencializan, es cuando vemos que realmente la cultura, el arte sí tiene una cabida, sí se puede reconocer, pero desafortunadamente volvemos al tema, no se conocen, el desconocimiento de muchos temas, como lo que mencionaba ahorita el profe César, de no conocer que tenemos estas herramientas, hacen que tanto los recursos no se aprovechen, se aprovechen el tema, y muchas personas que quisieran experimentar, desarrollar, y como en el caso de la Fundación Cantemos con el maestro Henry, pues la idea es potencializarla. Entonces, es muchas oportunidades que se pueden dar. O sea, el tema de también empezar a hablar de un tema de que el municipio, de que Fusagasugá también tenga un tema de arte, de cultura, de literatura, de danzas, eso también potencializa. Entonces, conocemos que muchas ciudades del mundo se mueven es a través de su arte, de su entorno artístico, entonces eso también es una oportunidad que se puede empezar a desarrollar, ¿sí? Entonces, volvemos al tema, hay que capitalizar todas esas oportunidades, conocer, investiguemos, a veces el dejar pasar esas oportunidades que están allí hace que se pierdan y no las aprovechemos. Entonces, eso fue un ejercicio muy interesante que se desarrolló y es descubrir que tenemos muchas oportunidades que hay que potencializar. O sea, eso fue una de las grandes aprendizajes que se dejó en esta consultoría. Claro, y yo pienso que es literal que hoy en día las oportunidades están a un clic. O sea, abrir una página puede cambiarle a una persona la vida literalmente. Y hoy en día, digamos que no hay disculpas de la situación económica, de que es costoso, porque es que hoy en día hay miles de oportunidades de formación gratis y miles de oportunidades de financiación como las que ustedes nos están presentando hoy. Escuchando al profe Ferney, ¿hay apoyo del municipio de Fusagasugá como tal para ese proyecto, de la alcaldía y demás? En algún momento se podría pensar, por ejemplo, en convertir a Fusagasugá en un centro cultural de Cundinamarca, y por qué no de Colombia, porque lo que ustedes nos están comentando es bastante impactante. Bueno, pues básicamente ante esta pregunta, maestro César, ya Fusagasugá es un centro cultural importante para Colombia porque no únicamente con el Festival Iberoamericano de Poesía y el encuentro literario de infantil que impulsa Fundación Cantemos, también se está manejando todo lo que tiene que ver con el Festival de Cine, FICFUSA, que es una fundación centrada en todo el desarrollo de la cinematografía. Está ubicada también en Fusagasugá. Cine social, tenemos artistas plásticos y dentro de esos artistas plásticos, una de las aprendizajes y una de las cercanías que se pudo contar es que desde la parte de artes plásticas, uno de los representantes fue secretario de Cultura de la alcaldía. Entonces se ha mancomunado y se ha hecho unas buenas alianzas, se ha contado con apoyo por parte de la alcaldía y realmente pues se están dando los frutos en estos momentos. Profe Ferney. Sí, lo que menciona el profe Alejandro y tomando sus palabras, hay que mencionar, movilizar los recursos. Acá un ejercicio muy importante, y como lo mencionaba el profesor Alejandro, también es la unión que se empieza a hacer, se dio cuenta, perdón, se dio cuenta con esta consultoría, el sector artístico es un sector muy unido, muy colaborador entre ellos, entonces también al moverse, como menciona el profe Alejandro, en diferentes flancos, desde el cine, de la literatura, desde el arte, entonces eso hace que se empiece a enriquecer fue un tema muy importante, ¿no?
cada uno empieza a aportar, cada uno empieza a dar su granito de arena y se empieza a fortalecer este sector, ¿no? Entonces, es bastante importante y sí, como mencionaba el profe Alejandro, el municipio también se empieza a potencializar por este tipo de actividades que son, empiezan poco a poco, pero la idea es posicionarse y ese fue uno de los objetivos de esa consultoría, llegar a posicionar este tipo de eventos. Mis queridos maestros y amigos, ustedes comentaban al comienzo de la charla que Uniminuto, la tecnología de gestión de mercadeo, y con el apoyo también del doctor Roberto Ríos, entraban como proveedores de conocimiento. ¿Por qué no nos complementan un poco cuál fue la labor de Uniminuto de ustedes en ese proyecto, pues la Fundación Artística Cantemos de Fusagasugá? Bueno, dentro de la dinámica que había comentado cuando el profesor César nos preguntaba que cómo se podía clasificar a un bono empresarial de innovación, pues básicamente el empresario tiene un ramillete o un portafolio de ofertas, es decir, se presentan varias universidades para ofrecer ese servicio de ese nuevo producto. El maestro, en conjunto con el gestor de Connect, de esas 15 propuestas, le llamó muchísimo la atención Uniminuto, ante todo por su desarrollo de enfoque social, principalmente. Entonces él estaba buscando también, en este momento Fundación Cantemos, uno de sus aliados estratégicos es la Universidad de Cundinamarca, que se ubica en Fusagasugá, y quería complementarse con Uniminuto por las buenas referencias, por el voz a voz que tenemos desde el enfoque social y porque claramente quería implementar un convenio de cooperación interinstitucional entre la Fundación y Uniminuto. Entonces aquí bueno, nos presentamos directamente como equipo consultor, tuvimos que hacer una propuesta para este desarrollo de nuevo producto y en esa propuesta aparece una serie de metodologías. Entonces, dentro de esas metodologías, aplicamos principalmente el modelo Design Thinking, pues es un modelo que ante todo se define como un enfoque de innovación, ¿no? Que se centra en las personas y que quiere integrar a las necesidades de la gente y las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial. No sé si el profesor Fernet quiere complementar esta pregunta. Sí, lo que menciona el profesor Alejandro, desde Uniminuto, pues ese acercamiento, ese tema social llamó mucho la atención a la fundación. Uno de los elementos que se empieza a generar es ese grado de empatía que se empieza a desarrollar en el equipo y eso también marca muchísimo el tema de construir esos lazos, la propuesta tan humana que se desarrolla en el sentido de entender el tema social, el artístico, hace que se empiece a construir y generar esa transformación y ese conocimiento, ese apoyo, ¿sí? Si bien hay una parte, como menciona el profesor Alejandro, una metodología del design thinking que se utiliza, pero también el humanizarlo y no solamente que se nos vuelva un tema de venga, genere una propuesta y la desarrollo, sino esa humanización de la propuesta empieza a ser un tema bastante importante y se crea esa empatía, vuelvo y lo digo, que fue muy importante y que enriquece bastante. Muy aparte de todo el proceso que se desarrolla, que es técnico, del levantamiento de información, pero ese acercamiento desde lo social que marca mucho en nuestra universidad, hace que la fundación lo tome, lo apropie también, porque se hablaba al final con el maestro Henry, o sea, él también se identificó mucho con la filosofía de la universidad y eso genera ese conocimiento, esa empatía y ese gestor social que quiere ser la universidad y él también lo es, ¿no? Él también se identifica como un gestor social, el maestro Henry también quiere ser un agente de cambio, entonces por eso ese acercamiento frente a nuestra propuesta que quizás otras universidades no lo plantean así y sí lo planteamos nosotros en un momento inicial, muy aparte de los resultados que se fueron dando durante la consultoría. Sí, en esa Pues, parte que menciona, qué pena, maestro, antes de que se me vaya la idea, en esa parte que menciona el profesor Ferney con empatizar y con la humanización, pues estando en época de pandemia, en el mes de julio, a pesar de todas las dificultades, se solicitaron los permisos
y tuvimos una primera jornada con el equipo de trabajo de Fundación Cantemos de manera presencial, porque pues bien sabido que por esta pandemia, pues el desarrollo de la consultoría en un 95% se hizo netamente virtual. Entonces, en esa primera situación de empatizar, nos encontramos frente a frente con todos los protocolos, generamos todo lo que fue un mapa de empatía, nos relacionamos, escuchamos sus historias, nos contaron todo, todos sus antecedentes, cómo nace, cómo se forma, cuáles han sido las dificultades y cuáles son pues principalmente las necesidades que buscan solucionar a través de la consultoría. Ujú. Profes, ¿cuánto tiempo duró esa consultoría? En este momento ese proyecto, digamos, ya finalizó el acompañamiento o todavía siguen trabajando en el mismo. Bueno, la consultoría tuvo un total de 285 horas, es decir, que una duración de 6 meses, en la cual como consultores nos reunimos 2 veces por semana, lo que fue martes y viernes, en unas jornadas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y pues fue un trabajo inicialmente desgastante, pero en la medida en que se fue avanzando y en ese empatizar y simpatizar con el equipo de Fundación Cantemos, se logró crear una sinergia importante e interesante. Y bueno, pues gracias a Dios se dieron resultados óptimos y al mes anterior, en febrero, perdón, en marzo, y se hizo el lanzamiento oficial del sitio web de la escuela virtual que se llama Árbol. Ok. Maestro Ferney. Sí, pues complementando, el profesor Alejandro lo tiene bastante claro en esa labor que desarrolló, horas, la dedicación, como se dan cuenta, lo tenía allí, que fue un tema de sí, labor y se inicia. Obviamente yo le sumaría un poco más allá de lo que menciona el profesor Alejandro, desde la creación de la misma propuesta, porque cuando se empieza a crear ya es un tiempo de trabajo que se empieza a desarrollar, ¿sí? Estamos hablando que esta propuesta se empieza a construir más o menos en enero, febrero del 2020. Sí, antes de que empezáramos con este tema de la pandemia, y desde ahí se empieza a gestar y finaliza, como menciona el profesor Alejandro, el mes de febrero. Entonces es un proceso que dura todo un año, que si bien hay un trabajo de acercamiento, se pudo llegar porque esa era una de las limitantes que teníamos, que la consultoría generaba unos espacios y más en el tema artístico de acercamiento, pero al hacer esas visitas, pues se logró un trabajo más arduo, muy bien logrado por parte de los consultores. Entonces, ese trabajo se vio finalizado entre comillas, porque creo que allí también está el otro aspecto, que el maestro Henry también quedó con ese entusiasmo de seguir trabajando, de seguir fortaleciendo con su empresa, y eso hizo y, que él también esté como, vamos a seguir haciendo cosas. ¿De qué manera? Ya no con Conet, sino con la misma universidad, ¿cómo podemos seguir generando esos lazos? Entonces, proyectos, si nos dice Bono Conet, un año, pero también sé que dejó ese espacio para seguir trabajando. Fundación Artística Cantemos Fusagasugá, Uniminuto. Entonces, es un trabajo ahí muy interesante para desarrollar. Con toda seguridad, esa factible continuidad del proyecto se debe a lo que ustedes comentaban, a ese acercamiento de relación humana, de crear amistades, de crear acercamientos, de crear momentos digamos, de sentimiento mutuo en el que se cree en el proyecto y en lo que se está haciendo. Resultados, mis profes. Podríamos enfocar resultados tal vez desde dos puntos de vista, resultados para la fundación y resultados para ustedes como Uniminuto de lo que querían hacer y de lo que finalmente siente que hicieron. ¿Cuáles son los resultados que se dan? Bueno, es una pregunta bien interesante porque para llegar a los resultados fue un proceso bastante amplio, bastante grande. Inicialmente, pues toda una etapa de diagnóstico, ese empatizar, ese definir, ese prototipar y ese testear, que son las fases importantes del design thinking. Resultados. El resultado tangible es la conformación de una nueva escuela que ante todo es una figura
que hace parte de la sombrilla, de la gran sombrilla Fundación Cantemos, y es el desarrollo del nuevo producto que se llama Escuela Artística Árbol, en la cual cuentan con su propia sitio web, con su dominio y su hosting. Entonces, ¿qué se quiere hacer a través de la página del sitio web? Siempre decimos página, pero realmente después de haber invitado expertos en marketing digital, en desarrollo web, pues se dice que es un sitio web como tal. Entonces, el maestro, a través de una plataforma que adquirió, que inicialmente es una propuesta community, es decir, totalmente gratuita, con el tiempo y para darle mayores valores diferenciales a la escuela, pues ha tenido que ir haciendo una serie de inversiones. Entonces, ese es el principal resultado, el sitio web, en el cual para qué se emplea. Primero, pues para conocer y reconocer que es la Fundación Artística Cantemos Fusagasugá, y dentro de uno de esos espacios aparece Árbol. Y Árbol principalmente tiene el objetivo de generar una serie de cursos con aliados estratégicos para poder fomentar todo lo que tiene que ver las artes, la poesía, la cultura en general, las artes plásticas, lógicamente que para hacer una serie de cursos que en algunos casos son gratuitos y en otros casos sí van a tener un cobro. Ese es el primer resultado tangible. El segundo resultado considero que ya lo hemos mencionado, que es primero una carta de intención que elabora Fundación Cantemos dirigida a Uniminuto con el interés de crear una cooperación interinstitucional que estamos en pro de que próximamente tendremos ese convenio como tal. Yo le sumaría a lo mencionado por el profesor Alejandro, que tangencialmente se ve un resultado, un sitio web, pero también hay la construcción de todo un tema de identidad corporativa que se empezó a desarrollar con la empresa, ¿no? También ese desarrollo de ese design thinking, ese reconocerse también como organización, como empresa, también fue un tema bastante importante para ellos. Reconocer todas las oportunidades, todas las amenazas que si bien por su experticia artística, por su disciplina, pues no consideran al momento de emplearlo como empresa, pero sí es reconocerse como una empresa, como un ente económico. Eso también fue un resultado que se entregó, que fue proceso del mismo desarrollo, ¿no? O sea, el resultado está allí, tangencial del sitio web, pero lo que menciona también el profe Alejandro de esa construcción y de ese desarrollo, de ese trabajo en el número de horas, también les generó a ellos ese reconocimiento de un tema organizacional que fue bastante importante y que también lo reconocen, ¿no? Tengamos presente, como mencionaba el profesor Alejandro, que son empresas que llevan 3, 4 años de fundación, de vida, hablándolo metafóricamente, pero que llegan a cierto periodo y que todavía reconocerse como organizaciones les cuesta, consideran que es una empresa, pero no tienen esos conceptos de una cultura organizacional, de un reconocimiento teórico. Entonces allí fue uno de los resultados que también se dejó, ¿no? Considerando ese tema cultural, ese tema de organización, de empresa y bueno, de diferentes herramientas administrativas que también se les desarrolló a ellos. En esta clase de proyectos y de consultoría siempre hay algún momento de dificultad, de cosas que no fluyen pues en un instante. ¿Sintieron dentro de este proceso esos momentos de dificultad que nos quieran comentar? Porque eso forma parte del aprendizaje y la experiencia. Bueno, aquí con este punto, pues cabe resaltar que inicialmente el contrato comenzaba o se firmó el 13 de marzo, justo cuando comienza la pandemia, y ya estaba un equipo de consultoría conformado y durante 90 días no se pudo hacer absolutamente nada. Quiere decir que cuando, y usted que sabe tanto, maestro César, contratos públicos son contratos de una exigencia y una rigurosidad bastante alta y pasados esos 90 días, pues se conforma un nuevo equipo
y ya el contrato estaba totalmente definido. Entonces, uno de los retos de los nuevos consultores era adaptarnos a esa propuesta que había quedado en el contrato inicial. Segundo reto, pues el acercamiento con el empresario, que de una u otra manera ya estaba dolorido porque se han perdido 3 meses. Entonces, 3 meses que hubo la necesidad de recuperar y que gracias a Conex se tuvo que hacer una ampliación de ese contrato en 3 meses más. Es decir, el contrato fueron 9 meses, pero en sí fueron 6 meses de trabajo fuerte. Otro de los retos, pues la conectividad. Hubo momentos en que, a pesar de que estamos hablando de tecnologías, de la información y la comunicación, en cualquier momento se nos cae la señal, ya sea en Fusa o en Bogotá, y aquí tenemos un corte de comunicación. Otro, pues, los quehaceres, ¿no? Adaptarnos al horario del maestro era bastante complejo porque él también estaba haciendo la preparación de su festival iberoamericano de poesía. Entonces hubo momentos en que nos tuvimos que adaptar a los tiempos de él, pero bueno, gracias a Dios se superó todo y bueno, los resultados están visibles. La consultoría pues no solamente es un proceso de aprendizaje para el empresario, también fue todo un aprendizaje para nosotros como consultores, y desde la Facultad de Ciencias Empresariales pues se demostró que contamos con las capacidades pues, para presentarnos y poder apoyar a pequeños y medianos empresarios. Perfecto. Sí, profe César, le sumo a lo que menciona el profe Alejandro, el tema de que uno también llega con una propuesta, se la plantea al empresario, en este caso al maestro Henry, y cuando empezamos a mirar y llega un momento en que unificar esos dos criterios, eso también lleva varias sesiones porque uno llega con una mentalidad, con una propuesta, ¿sí? Estructurada, y de pronto se empieza a generar algún tipo de cambio, algún tipo de diálogo que decíamos, no, pero yo lo pienso así, o yo lo imaginaba, o yo lo tengo en mi cabeza de esta manera, y aterrizarlo. Esos son también de las enseñanzas que se dejó, y el profesor Alejandro lo tiene muy claro en todo ese desarrollo, y fue como, venga, todo lo que tenemos allí en nuestra cabeza, el maestro tenía, pues aterrizarlo también, empezar a coordinar eso, hacer un poco de, como se dice hoy en día, cambiar el chip, de pasar de la docencia a venga y lo escucho, y a una persona con un tema artístico. Eso también fue también una enseñanza que se dejó, ¿no? Venga, y aterrizamos esas ideas, ¿no? Eso es, a veces nosotros lo podemos tener en nuestra cabeza, pero llegarlo a tangibilizar a como yo lo pienso, ¿sí? Eso es también un tema que se nos convirtió entre reto, pero después uno lo ve como una enseñanza muy importante y muy enriquecedora. Ustedes nos comentaban al comienzo que esta fundación de Fusagasugá realizan el Festival Iberoamericano de Poesía y que además también hacen un festival infantil. Dentro de la construcción de esa página y demás, los que la visiten o los que la puedan visitar tienen información sobre esos festivales, pueden ver videos de esos festivales, no sé. Es decir, hay forma de que unos acontecimientos tan importantes se hagan virales y que los conozca gente pues, de todas partes. Bueno, profesor César, en este momento hay una página muy básica porque como le comentaba, a pesar de que hay una transformación digital, eso involucra una serie de costos y hay que invertir un dinero para el desarrollo. En la medida en que se va ampliando y se va complementando la página con más contenidos, pues se tiene que invertir también. Entonces la página se está en este momento robusteciendo con todos estos elementos que usted menciona. Aparte, pues por esta situación de pandemia que la menciono tanto porque de una u otra manera fue una de las dificultades, también obligó a que la fundación cambiara su proyección y su enfoque de negocio, por decirlo así, para que los planes lectores que se estaban dando de manera presencial hoy se hagan a través de esta plataforma virtual también. Entonces, dentro de esta página y este sitio web van a encontrar información del festival, van a encontrar información del encuentro literario, van a encontrar información de los cursos que se van a proponer desde Fundación y desde sus aliados estratégicos,
y todo un portafolio artístico y cultural con los grupos de interés de la región del Sumapaz. Una pregunta de esas que me gusta a mí como abogado del diablo. ¿Cuál es la diferencia que se puede dar entre una consultoría prestada por una firma de consultores que creemos aquí con mi maestro Fernet y con mi maestro Alejandro para asesorar empresas a una consultoría que parte de la academia? ¿Cuál es ese valor agregado que le da una consultoría desde la academia al ejercicio? Ok, pues le puedo decir que una consultoría desde el ámbito de una firma es una consultoría especializada, es una consultoría que puede llevar muchos años de experiencia, pero el valor diferencial con la consultoría académica desde un diminuto, y lo mencionaba el profesor Ferney, es el sentido humano. Y el sentido humano también involucra es el identificar el dolor del empresario. Entonces, mientras que una consultoría especializada se enfoca en dar soluciones, que es en sí lo que hace una consultoría, asesorar y orientar, nosotros desde la academia nos colocamos también en los zapatos del empresario y conocimos ese dolor directamente. Nos humanizamos con él y tratamos de dar unas soluciones 360 grados, teniendo en cuenta desde el diagnóstico y todo lo que fue la matriz DOFA, que lógicamente que como microempresarios y pequeñas y medianas empresas, pues tienen bastantes falencias porque dentro de un ámbito cultural, pues no hay una formación administrativa y la humildad que tuvo el maestro Henry y su equipo de trabajo en recibir esos conocimientos. Y una de las ventajas como académico, lo puedo decir, yo formo, tengo conocimiento, pero también tenemos esa facilidad de podernos acercar y llegar a un punto central y directo del empresario. Yo le sumaría a eso a lo que menciona el profesor Alejandro, que sí hemos sido consultores, hemos trabajado y en algunas de las empresas que he estado, pues ya han llegado consultores a ofrecer servicios y a generar ese ser proveedores de conocimientos, pero uno se da cuenta que el consultor cuando ya es su quehacer diario, llega, te levanta la información, te dice la ruta y los resultados. En este tema y lo que menciona el profesor Alejandro, la academia lo humaniza, lo acerca, pero también estamos con ese chip de aprender constantemente, ¿no? Entonces el consultor te llega, te dice hay que hacer eso, pero a veces deja de lado de que yo también puedo llegar a aprender de la empresa y eso es un tema que nosotros cuando tenemos esas consultorías en las universidades, al ser académicos, como lo menciona el profesor Alejandro, también llegamos con esa expectativa de aprender y lo estamos viendo con ese enfoque. La consultoría sí, y lo manejamos. Te voy, te tomo la necesidad, qué necesitas, qué vamos a trabajar, este es el resultado, esta es la fecha y ya. Y de pronto lo que me vas a brindar, no, yo ya lo sé o ya lo hice en otra empresa, pero ese aprendizaje continuo es lo que la academia lo hace diferente y lo relaciona más hacia la persona. El hecho también de escucharlo y sentar a oír un poco más de la vida de la persona, porque todos estos empresarios y lo que pasa en Colombia surgen desde su propia vida, las empresas surgen como su vida, surge todo eso y escucharles su vida, su empresa, cómo se creció y hace parte de su vida, de su familia, eso es lo que a veces cambia, ¿no? Entonces las empresas llegan, te toman y ya, eso es como lo que podemos rescatar y nos damos cuenta. Es un gran factor diferenciador. Mis profes, el tiempo en radio siempre se nos pasa muy rápido cuando estamos entre amigos y más en este programa. Cuando estamos finalizando Generación Empresa, siempre invito a mis queridos colegas que nos han acompañado a que le envíen un mensaje de optimismo a nuestra comunidad académica, a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, empresarios, emprendedores que en estos meses han sufrido mucho, que han tenido pérdidas de familiares, que han estado enfermos, que han perdido sus empleos, que han tenido que cerrar sus negocios, muchos de ellos. Y siempre quiero que mis invitados, por favor, le envíen un comunicado, un mensaje de optimismo a todos ellos. Profe Alejandro, ¿cuál sería su mensaje para todos nuestros oyentes? Bueno, mi mensaje ante esta situación de impacto y en la que sabemos que muchos empresarios están sufriendo es que desde Uniminuto y desde la Facultad de Ciencias Empresariales
conocemos y reconocemos esos dolores. Estamos en una época en que nos tenemos que apoyar y apoyar fuertemente. Y eso significa que a veces si tenemos que hacer el esfuerzo de hacer consultorías ad honorem y voluntariamente, creo que estamos en situación y estamos a disposición de la comunidad y del pequeño y mediano empresario en Colombia. Profe Ferney. Gracias, profe César. Sí, lo hablábamos y la enseñanza que nos llevamos hoy es, tenemos los medios, hoy en día no nos podemos dejar caer. eh, el hacer un clic, el comunicar, el buscar, la importancia del seguir buscando, eh, cómo nos fortalecemos espiritual, o sea, hoy en día la conectividad hace que todo lo que uno quiera buscar, todo lo que uno quiera hacer y superarse y lograrse lo va a seguir haciendo. Sé que todos con esta situación nos ha pegado de una u otra manera, familiares, muy allegados, el duelo familiar, pero hay que salir adelante y también lo digo, eh, hay muchas cosas, todo va a mejorar, todo es susceptible de que vaya mejorando y la humanidad pues cuánto tiempo lleva y esto no va a ser sino simplemente un traspiés para seguir creciendo. Y ahí estamos todos para seguir trabajando y desde la universidad y desde la facultad lo estamos desarrollando y eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay que seguir trabajando porque esto es un impasse para la humanidad, un impasse, pero seguimos trabajando y hay que superarlo. Muy bien, en este momento mi mensaje también de gratitud a mi querido profe Alejandro, a mi profe Ferney por estar en este programa, a nuestros oyentes siempre un mensaje de optimismo, me uno a las palabras de ustedes. Recuerden, como escribió Mandino hace muchos años, esto también pasará, vamos para adelante, seguir con los sueños, con la bendición de Dios, vamos a salir bien librados de estos y seguramente, ojalá es la aspiración que tenemos, saldremos mejores personas y más fortalecidos. Recuerden que nos escuchan en el 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde en www.uniminutoradio.com.co y en el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias, maestro.